hablar del programa de gobierno, vamos a hablar de esa propuesta que tiene el candidato Henry Falcón, de la dolarización. ¿Hasta dónde esa propuesta ha sido comprendida y aceptada por los venezolanos? Bueno, es interesante porque nosotros hemos comenzado a medirlo y en los estudios de opinión pública hay una gran aceptación por la propuesta. Hay una encuesta reciente de Data Analysis donde muestra un apoyo de 62% a la dolarización. O sea, cuando se le pregunta a la gente, una pregunta muy simple, bueno, ¿usted está de acuerdo con que se adopte el dólar tanto para pagar salarios como para pagar por los bienes, para pagar los gastos? 62% de la gente está de acuerdo. Y es muy interesante también que incluso 62% de acuerdo, 30% principalmente ligados al sector oficialista, que están en desacuerdo, y es muy interesante que solo el 7% no sabe, no contesta. O sea que esto ha generado un debate, ha generado una discusión, la gente está pensando en esto, y en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es algo muy simple. O sea, esta es una economía que se ha ido dolarizando en términos de los precios, o sea, donde muchísimos precios se han ido indexando al dólar, pero lo que ha pasado es que los salarios se han quedado totalmente rezagados. Y eso ocurre porque Venezuela tiene una hiperinflación. O sea, esto ocurre en los países que tienen hiperinflación. Nosotros estamos proyectando que la inflación este año puede llegar alrededor de 15.000%. Y cuando una economía está así, entonces esencialmente la economía está en caída libre. Y tú necesitas parar la hiperinflación en seco, tú necesitas detenerla. Y el mecanismo, que es el mecanismo que te garantiza parar la hiperinflación, es el mecanismo de la dolarización. No hay ningún país dolarizado en el mundo que tenga hiperinflación. Y así nosotros podemos ya parar esta pesadilla y comenzar a estabilizar la economía, comenzar a pagar salarios dignos y comenzar a pagar salarios de verdad, con dinero de verdad. Ahora, Francisco, a mí me gustaría conocer sobre la letra pequeña de la dolarización, porque se habla de las ventajas, tú eres promotor de esa tesis, sí. Pero a mí me gustaría saber cuáles son los riesgos con esta decisión, qué es lo negativo que tendría la dolarización, sí. Porque el venezolano tiene que adoptar una postura frente a esto. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, te invito y los invito a leer, hay un artículo mío en el sitio web ProDaVinci que se llama La dolarización en 17 claves, donde hablo sobre las ventajas, sobre las desventajas. Mira, en economía en general, todas las políticas económicas y todas las políticas que puede decir un gobierno tienen beneficios y tienen costos, todo tiene un costo, y uno tiene que evaluar los beneficios y los costos de las medidas. Entonces, por supuesto que hay cosas que tú sacrificas, tú no puedes tener tu propia política cambiaria, y eso es algo que, digamos, te genera, te limita la capacidad de maniobra, y eso quiere decir que tienes que desarrollar otras instituciones. Por ejemplo, cuando un país petrolero le varían mucho los precios del petróleo y de repente, porque cayeron los precios del petróleo, no tienes ese instrumento que es la política cambiaria, entonces necesita apelar a otras cosas. Y por eso es que nosotros hemos planteado que la dolarización viene conjuntamente con la construcción de un fondo de estabilización, de forma que cuando el país tenga un shock negativo en los términos de intercambio, pueda utilizar su fondo de estabilización. Ahora, para crear un fondo de estabilización en este momento, por ejemplo, mañana se va a tomar esa medida, crearlo necesita endeudarte, eso porque es correcto, ¿de dónde sacas ese dinero, bueno, no, correcto, pero fíjate qué es lo que pasa. Venezuela en este momento está partiendo de un punto en el cual los salarios, y nosotros hemos estado hablando y hemos estado haciendo cálculos sobre exactamente cuál sería el salario, y el salario mínimo es un salario que nosotros estamos estimando, vamos a poder comenzar el primer año, y nos estamos comprometiendo, de hecho tenemos aquí las cifras presupuestarias, para comenzar con un salario mínimo de $75, un salario que todavía es bajo con respecto al del resto de la región. Pero lo que ocurre con la dolarización es que el momento en que tú necesitas utilizar la política cambiaria es cuando te pasa, por ejemplo, lo que le ha pasado a Ecuador recientemente, que es que tú terminas teniendo salarios más altos que los que deberías tener. Y eso te puede pasar si te caen los términos de intercambio, porque, por ejemplo, Ecuador tuvo un aumento de los precios del petróleo, un boom petrolero, entonces sus salarios crecieron con el petróleo, llegaron a estar muy altos y después caen los precios del petróleo, y ahí es que tú necesitas devaluar. ¿Por qué tú devalúas? Porque cuando tú devalúas, tú haces que todos los costos caigan en dólares para hacer a la economía más competitiva. Ahora, fíjate que eso no nos va a pasar a nosotros ahora, porque estamos comenzando, en el momento en que nosotros comencemos este programa de dolarización, estamos comenzando de un salario que va a estar muy por debajo del resto de América Latina. O sea que más bien va a estar convergiendo hacia arriba. El riesgo de que tú quedes en una situación en la cual tendrías que volver a cortar los salarios no quedaría, porque más bien a lo largo de los próximos años vamos a estar convergiendo, nosotros hemos proyectado hacia $400. Eso quiere decir que tenemos tiempo para desarrollar ese fondo de estabilización. Mira, si Chávez hubiese cumplido con la ley del fondo de estabilización que se aprobó en 1997, que él heredó de Rafael Caldera,
para el 2014 habría tenido 140.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Chávez no cumplió porque no cumplía con las leyes, porque no cumplía con la Constitución. El Fondo de Estabilización está en la Constitución. Nosotros vamos a cumplir las leyes, vamos a cumplir con la Constitución y por lo tanto vamos a ahorrar, como se debe hacer y como debe hacer un país petrolero, en el Fondo de Estabilización, para poder tener ese colchón que nos permita actuar con una economía dolarizada a pesar de que no tendremos una política cambiaria. Pero yo quiero volver y poner el énfasis en que todo tiene un costo y todo tiene un beneficio. O sea, porque eso hay que entenderlo bien al momento de tomar decisiones económicas. Los que creen que pueden gobernar ignorando los costos de las cosas es el gobierno, que dice, el gobierno de Maduro, que dice, no, yo no quiero subir la gasolina, yo no quiero subir los costos de nada, yo no quiero devaluar, yo no quiero tomar ninguna medida impopular y mira con el desastre que queda. Entonces sí, la dolarización tiene algunas cosas que tú sacrificas. Cosas, por cierto, como la política cambiaria, que Venezuela no la ha usado bien nunca. O sea, en los últimos 39 años, Venezuela no ha visto inflación de un dígito desde hace 39 años. 19 de chavismo y 20 años anteriores a eso. Entonces, estamos hablando casi que lo que Venezuela se está quitando, cuando se quita la política cambiaria, es como cuando tú tienes una apendicitis y tú, bueno, te quitas el apéndice. Es algo que no sirve, pero que te está haciendo mucho daño en este momento, porque esa facultad del gobierno de imprimir dinero es lo que ha causado la hiperinflación que ha destruido los salarios de los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, ya que hablaste del apendicitis, pregunto, ¿hay anestesia para esa operación que tú propones? Vamos a la pausa, ya venimos con Francisco.